Buenas tardes, les damos cordialmente la bienvenida a la última sesión de Concursol 2021, Transmitimos las Energías. Mi nombre es Adriana Ipiña y les estaré acompañando a lo largo de esta transmisión. Les cedo la palabra a mi compañero Pablo Pesco. Bueno, como les estábamos contando, en esta edición 2021, bueno, Concursol se hace desde ya hace varios años, es una experiencia educativa y convoca, esto lo contamos en todas las charlas como para dar un marco, convoca anualmente a escuelas de nivel medio y técnico a participar en un concurso de ideas proyecto para la construcción de artefactos de uso social que utilicen energías renovables. Y bueno, en esta ocasión, antes de comenzar, queríamos darle la palabra a Roberto Rivarola, de CONICET, si quiere decir algunas palabras. Sí, soy vicepresidente de Asuntos Tecnológicos, ese es mi cargo. Pero bueno, codirector está bien también, ¿por qué no? Bueno, para mí primero quiero agradecer esta invitación. Realmente estoy contento de haberla recibido por parte de los organizadores de Concursol. Conozco el sistema, conozco Concursol porque habiendo sido director del Instituto de Física Rosario y también director del Centro Científico Tecnológico Rosario, he participado de las actividades que se realizaban aquí, ¿no? En donde estoy, en la ciudad de Rosario, valga la reiteración. Así que siempre me asombraron las presentaciones, sobre todo las presentaciones experimentales que realizaban los alumnos, plenas de ingenio y con resultados muy positivos. Eso realmente me llenó el alma y las ganas siempre de seguir trabajando y sobre todo de incentivar a los jóvenes, ¿no? Como con este programa Vocar que ustedes invocan, ¿no? Que es realmente un programa de promoción a las vocaciones científicas, ¿no? Que organiza CONICET. Y es increíble cómo los jóvenes aprenden aún en laboratorios, en algunos casos, porque he visto esas experiencias, ¿no? Cómo se trabaja en investigación científica, en investigación tecnológica, y ese entusiasmo cómo se traduce también en el futuro inmediato, procurando realizar por ellos mismos esas actividades, ¿cierto? Y continuar, por ejemplo, en CONICET. Así que yo creo que ese programa es muy fructífero. La pandemia nos ha pegado un poco en este último tiempo y, bueno, hemos cambiado un poco la presencialidad, digamos, por otro tipo de alternativa. Y aprovecho para contarles, como estamos hablando de energías, hay dos temas fundamentales que tratamos en CONICET. Uno es la sustentabilidad, en la cual esa es una palabra importantísima en la cual estamos trabajando, y en todos sus aspectos, en todos sus principios, tratando de respetarlo, por supuesto. Y por otro lado, les digo que estamos también en una etapa de creación de una empresa de producción de celdas y baterías de litio que se va a establecer en La Plata. Esto es una iniciativa que hacemos con YPF, a través de ITEC, porque ITEC es esa empresa tan grande, algunos no saben, es 49% de CONICET, es la empresa de base tecnológica más grande que tenemos en CONICET, en conjunto con YPF, que tiene su 50%. Así que estamos emprendidos en esta tarea de la producción de baterías de litio, y pensamos que, bueno, estamos colaborando activamente porque estamos incorporando personal, no solamente personal, sino dinero para establecer la planta a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y bueno, estamos integrando 15 técnicos que van a trabajar y 5 profesionales, 5 ingenieros, y esperemos que la planta esté produciendo para septiembre del año próximo. Así que esas son buenas noticias para nosotros, sobre todo que en el noroeste argentino, en el sudoeste de Bolivia y en el norte de Chile tenemos el 70% de la producción mundial de litio. Así que, bueno, nada, eso es una noticia para agregar.
y vamos a esperar que nos cuenta acá el doctor Roberto Carlos López Solís, de México, para enterarnos un poco más de las cosas que se hacen, no solamente en México, sino en el mundo en relación con las diferentes fuentes de energía. Bueno, nada más que eso, y agradezco nuevamente el que me hayan invitado. Muchísimas gracias, doctor Roberto Rivarola, por su tiempo, por sus palabras y por cerrar este ciclo de sesiones y de conversatorios en Concursol. Para nosotros es un honor tenerlo acá hoy. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Bueno, es recíproco. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con la presentación, con el curso de esta sesión. Les presento a nuestro disertante de hoy. Él es el doctor Roberto Carlos López Solís, quien nos va a dar una charla titulada Actualización de la matriz de generación eléctrica mediante el uso de nuevas tecnologías. Él es licenciado en Física por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro y doctor en Ingeniería en Energía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó 2 estancias en el Karlsruhe Institute for Technology en Alemania. Ha sido evaluador de proyectos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Es miembro del comité editorial de revistas internacionales del área de energía nuclear. También ha sido evaluador y revisor de proyectos internacionales. Desde 2019 es asistente técnico en la Dirección General en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares e investigador del Departamento de Sistemas Nucleares. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en México. Ahora sí, bienvenido, doctor Roberto. Le damos la palabra. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues voy a compartir la pantalla. Bueno, pues como la doctora Piña ya lo dijo, el tema de la plática se llama actualización de la matriz de generación mediante el uso de nuevas tecnologías. Yo espero que le sea de su agrado esta presentación. Voy a empezar mostrando los objetivos que me gustaría que se lograran con esta plática. Vamos a ver los pros y contras de las fuentes de energía más usadas. Vamos a ver algo sobre las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica y qué efectos tendría el implementar estas nuevas tecnologías en la matriz de generación energética. Por supuesto, al final las conclusiones. Ok. Yo, la idea que me gustaría que se llevaran con esta plática es que no existe una solución única para el problema de energías. No existe una solución que sirva siempre para todos los países, para todas las necesidades. Sí, todas las fuentes van a tener ventajas y desventajas y espero que eso se lleven de esta plática. Empezaré hablando primero de los autos eléctricos. Actualmente son mucho más accesibles económicamente que lo que eran hace 10 años. Según una fuente que encontré, actualmente, bueno, el año pasado había 10 millones de autos y se espera que cada vez bajen los precios, sean más accesibles e incluso, por ejemplo, en el caso de Noruega, se tengan incentivos para comprarlos. Y pues la idea de comprar un auto eléctrico es, bueno, no contamino, ¿no? Pues es eléctrico. Y suena una buena idea. Aquí lo que quisiera ver es qué tan cierto es eso. En esta lámina vamos a comparar 2 autos, uno totalmente eléctrico, que es el Chevy Volt, y contra el Chevy Spark, que son 2 autos más o menos del mismo tamaño, son para 5 pasajeros, del mismo fabricante, tienen una autonomía más o menos similar. El eléctrico es
Su autonomía es de 260 millas y el de gasolina, el Spark, es casi 300 millas. Noten que aquí en el comparador que utilicé dice 0 gramos de CO2 por milla recorrida en la parte eléctrica. Es cierto, pero in situ. Si hacemos un análisis más detallado, estos son unos cálculos que hice. Las emisiones por cada 100 kilómetros del Spark que les pongo aquí es 16.5. ¿Y cuánto nos costaría llenar la batería y usar el vehículo eléctrico dependiendo de cada país? Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de Polonia se tiene unas emisiones mayores a las del auto de gasolina. Cuando se genera energía eléctrica se utilizan diferentes tecnologías. Cada una contamina de manera diferente. Y bueno, en general la emisión por país de estos gases de efecto invernadero depende de cómo distribuyes, qué tantas plantas de carbón, de gas natural, nucleares, etc. Y a esa distribución se le llama matriz de generación. Les mencionaba que en el caso de Polonia era peor tener un eléctrico que uno de gasolina. Y bueno, la razón es porque pues el 80%, alrededor del 80% es quemando carbón y gas natural, lo cual pues emite gases de efecto invernadero y otros contaminantes que más adelante vamos a ver. Vamos a comparar las matrices de Polonia y de Columbia Británica en Canadá. Como pueden ver, es muy diferente. Por eso, cuando venía esta tablita, la que le presenté hace unas 3 diapositivas, la huella de carbón de utilizar este auto en este estado de Canadá era muy, muy, muy baja. Y es porque, miren, viendo aquí esta gráfica, el 91% está producido por hidroeléctricas. Esa es la razón. Y comparándolo contra Polonia, que es casi puro carbón y gas. No porque tengamos un auto eléctrico significa que estamos necesariamente haciendo bien al planeta. Estas 2 imágenes las encontré en internet, pero son bastante ilustrativas sobre esto que les estoy mencionando, ¿no? Sí, puedes tener tu auto eléctrico, pero ¿cómo se generó esa electricidad con la que lo estás cargando? Sí, es posible tener una matriz que sea libre de emisiones de gases de efecto invernadero. Islandia en particular, Islandia y Noruega en particular, son casos de éxito en este tema, pero fíjense nada más el porcentaje de hidroeléctricas que tienen, 73 y 96. El recurso hídrico que tienen estos 2 países es bastante grande. O sea, tienen la capacidad de poder depender en ese grado de hidroeléctricas. En Islandia, por supuesto, la geotérmica tiene una parte muy importante, pues toda la actividad volcánica que tienen debajo lo explotan de esa manera. Entonces, no significa que sea una solución siempre tener esta matriz de generación tan limpia. Ojalá todos los países pudieran hacer eso, pero va a depender mucho tanto de tu economía, que te puedas financiar ese tipo de proyectos, y de tus condiciones nacionales, en este caso de tu geografía. Aquí solo estoy poniendo las principales, las más usadas. La termoeléctrica, esta es yo creo que la más usada. Es un ciclo de vapor, son turbinas de Rankine. Y bueno, es muy simple. Se tiene una caldera, está en esta parte. Hay un circuito de agua, pasa por la caldera, esta agua se calienta, se evapora, mueve turbinas, estas turbinas mueven un generador y este generador está conectado a la red eléctrica. El agua, después de pasar por las turbinas, pasa por un condensador, vuelve a ser agua líquida y de nuevo pasa otra vez en la caldera. Esto es muy común que lo relacionen con las nucleares, sobre todo por los Simpsons. Pero en general cualquier central que necesite enfriar
tu fluido de trabajo, puede tener estas torres de enfriamiento. Este no es una chimenea, sino una torre de enfriamiento. ¿Cuáles son las ventajas de estos tipos de centrales? Pues son relativamente baratas de construir y de operar. Y además de que como utilizan carbón o combustóleo, son materiales que son, obviamente depende del país, del recurso natural, pero al menos por aquí, al menos aquí en México tenemos carbón, tenemos petróleo, entonces son relativamente baratas tu combustible es barato, ¿no? Este tipo de centrales es que puedes operarla a la potencia que tú necesites. No necesariamente tienes que llevarla al 100% de potencia. Obviamente los puntos negativos de este tipo de tecnologías es la emisión de gases de efecto invernadero, y no solo de gases de efecto invernadero, sino otros contaminantes. El carbón regularmente no es puro carbón, trae muchas impurezas, trae, no sé, azufre, alquitrán. Ahora, la siguiente tecnología que vamos a ver es la de ciclo combinado. Esta es un poco más limpia, vamos a ver por qué. En este tipo de centrales entra el gas natural, se quema y se lleva a una turbina de gas, es una turbina ciclo Brayton. Y cuando sale la turbina, aún todavía está muy caliente estos gases de combustión. Entonces aprovecha ese calor para volver a un circuito similar al que ya vimos. Como son dos ciclos, el de gas y el de vapor, por eso se le llama ciclo combinado. Y por supuesto, como lo estás aprovechando dos veces, son bastante eficientes. Alcanzan eficiencias de, no sé, como el 50%, cuando regularmente en una central termoeléctrica es de 30, 35. Aquí las ventajas de este tipo de centrales, igual, son relativamente baratas de construir y operar. Son, como les mencioné, eficientes, puede variarse la potencia. No tienes que operarla siempre al 100%. Como el gas natural es metano, entonces la combustión, el efecto de la combustión es nada más dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces, otro punto malo que tienen estas centrales es que el costo de operación depende mucho del precio del gas natural. La siguiente que voy a mencionar son las nucleares. Aquí son los dos tipos más usados de centrales nucleares, es la Pressurized Water Reactor, que es de agua presurizada, y el de agua en ebullición. Nosotros aquí en México tenemos dos centrales de este tipo. Tienes un reactor. Aquí pasa el agua fría. En el reactor se llevan a cabo fisiones. Estas fisiones liberan calor. Esto ya macroscópicamente tú lo ves como calor. Y ese calor se aprovecha para evaporar esta agua. Y de nuevo, el vapor pasa por turbinas, pasa por un condensador y otra vez, ¿no? En el caso de las centrales de agua presurizada, aquí se tiene un circuito adicional. Igual pasa por una turbina, pasa por un condensador. Aquí en este condensador regularmente se toma agua de un río o de mar. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de tecnologías? Bueno, como vieron, no había combustión. Estaba el reactor, pero no existe combustión. Eso significa que no hay gases de efecto invernadero. El factor de planta, que es, digamos, qué tanto estás aprovechando tu central, es el más grande de toda la industria eléctrica, es el 90%. En total, la vida de una central nuclear es aproximadamente 60 años, lo cual es, pues, bastante grande para esta industria. ¿Cuáles son las desventajas de esta central? Pues que son relativamente caras. Son muy caras si las comparas con otras centrales. Doctor, nos quedan 15 minutos. Gracias. Y bueno, una de las principales desventajas de este tipo de reactores, de tecnologías, es que el reactor siempre lo tienes que estar operando al 100% de potencia. Sí. Ok, vamos a pasar a las hidroeléctricas. Pues se tiene, no sé, una presa en donde se hace que caiga el agua, pasa por una turbina, esa turbina va a un generador y de ahí a la red. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues es renovable, no hay emisiones, es bastante confiable y la potencia tú la puedes regular según cómo abras tu compuerta.
¿Cuáles son las desventajas? Es que debe haber las condiciones para construir una. Tienes que desviar ríos. O sea, si no hay ríos que desviar o un espacio que puedas utilizar como reservorio a donde vaya toda esa agua y pongas tu cortina, pues difícilmente vas a poder construir una. Otra muy importante es que son también muy caras de construir y tiene consecuencias ambientales. Como les digo, desvías ríos, entonces secas unos lados, inundas otros. Entonces, no son perfectas, pero son bastante buenas. La solar fotovoltaica, bueno, yo creo que ya les habrán hablado en estos días. Utiliza el efecto fotoeléctrico, se produce una corriente directa, pasa por un inversor para convertirlo en linterna, pasa por un transformador y a la red. La gran ventaja de estas centrales es que no necesitas no necesitas una central enorme para producir. Tú puedes hacerlo en tu casa, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo una instalación pequeña fotovoltaica lo tienes en tu casa y con un medidor de 2 vías lo puedes mandar a la red. Las ventajas es que, pues, como estás utilizando el sol, no necesitas un suministro de combustible, no necesitas un oleoducto, no necesitas una conexión de diésel. Te quitas todos esos problemas. No emiten gases de efecto invernadero y, bueno, es una tecnología que se sigue desarrollando y cada vez es más barata. De las desventajas principales es el factor de capacidad. No puedes utilizarse todo el día, dependes del sol, ¿no? Yo creo que esa es la principal. Y bueno, no siempre donde tengas población vas a encontrar un buen potencial solar. Este es un caso de donde están las poblaciones más densas en México y no necesariamente coincide con donde recibes más sol, ¿no? Esa es una desventaja. Y bueno, ¿qué pasa cuando no puedes producir, cuando no hay sol? Bueno, pues regularmente se utilizan sistemas de respaldo que regularmente son de gas natural. Entonces, pues sí, durante estas horas vas a producir energía solar, pero el resto del día vas a tener que prender tus quemadores de gas. Ok, la que sigue, la energía eólica, pues las ventajas son muy similares a las de solar, no necesitas un suministro de combustible. Y las desventajas también son muy parecidas. Necesitas un sistema de respaldo, regularmente ciclo combinado, pero tiene un factor de planta un poco más alto que la solar. Entonces, si comparamos las fuentes libres de gases de efecto invernadero, yo aquí puse cuánto se necesitaría para producir en un año lo mismo que produce una nuclear de 1000 megawatts. Bueno, pues en una eólica necesitas tener instalado esta potencia entre 1900 y 2800 y eólica 3300 a 5400, ¿no? Una de las grandes ventajas de la nuclear es el espacio. Necesita nada más 1.3 millas cuadradas para esta central, cuando en la eólica y la solar requieres mucho más área. ¿Qué pasa si un país dice, bueno, no importa que tenga que ocupar todo este espacio, yo quiero mis renovables? Bueno, hay un ejemplo, Alemania, está el Energiewende. Es una transición energética, querían cerrar los combustibles fósiles y depender mucho de Roberto, perdón, me renovables. quedan solo 5 minutos, te aviso 5. para... Gracias. Bueno, vámonos rápido. Lo siento, se me fue el tiempo. Vamos a comparar las renovables de Alemania y sus emisiones contra Francia. Francia depende mucho de la nuclear. Y estas son las emisiones que tienen. Son bastante altas las de Alemania, a pesar de ser renovables. Y es porque dependen del gas natural, que son emisiones. Ahora vamos a ver cuánto cuesta generar. Ya vimos que las de ciclo combinado son baratas de construir, pero dependen mucho del precio del gas. ¿Qué pasa si
Si el precio sube, no sé, 50 o 100%, 200%. Este año tuvimos un problema en México. El gas, el millón de BTUs pasó de $8 a 200. Entonces, imagínense en cuánto tienes que vender el kilowatt hora para poder pagar eso. Mejor no operaron, ¿no? Y tuvimos apagón. Disponibilidad, bueno, ya mencioné que la nuclear es alta. Me gustaría pasar más a esta gráfica. Durante el día la demanda energética varía, no es igual. Y bueno, vamos a volver a los autos eléctricos. Una de las ventajas es que se pueden utilizar para almacenar energía. No necesitas tener tu batería al lado de la central eólica solar o la que sea. Lo puedes sacar de la red y almacenarlo en un auto, ¿no? Entonces, vamos a ver nuevas tecnologías de almacenamiento. Regularmente las baterías, las innovaciones son hacerlas más seguras, aumentar la capacidad o de plano cambiar de tecnología, ¿no? Una de las cosas nuevas son los supercapacitores y bueno, tienen la desventaja de que no almacenan tanta energía, pero tienen la ventaja de que se pueden arreglar en serie o en paralelo. También se puede utilizar la gravedad para almacenar energía. Estos son casos en los que se bombea agua. Cuando tú tienes mucha energía disponible, bombeas agua. Cuando la necesitas, dejas caer y eso mueve turbinas. Y del mismo modo se pueden utilizar grúas para hacer eso. Son proyectos que ya están diseñados. De hecho, este de aguas desde 1920 hay un ejemplo de que ya se ha usado. Entonces eso haría que nuestra matriz de generación cambie. En general se tienen dos tipos de carga. La carga base, que es la que siempre tiene que estar encendida, y la carga pico, que es la que sirve para cubrir estas necesidades extra que tienes. Si lo cambiaras, si implementaras mucha utilización de energía solar o cualquier... sí, principalmente energía solar, que las tienes a esta hora. Si tuvieras muchas maneras de almacenarlo, por ejemplo, autos eléctricos, no necesitarías bajar tu carga base, que la puedes cubrir con hidroeléctrica o nuclear, que son relativamente limpias. Y este almacenamiento lo puedes utilizar después, cuando tengas tu pico, que es como a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, estas rojas que son ¿cómo se llama? Energías que necesitas variar su potencia, que forzosamente tienen que ser fósiles, ya las podrías utilizar menos, o podrías utilizar mejor este excedente de energía si tienes muchas celdas solares. Es un caso de California, que hay muchas celdas solares, mucha gente tiene sus casas, y vemos cómo cuando hay más sol necesitas menos la carga base, ¿no? Pero si lo almacenas, puedes jugar con eso. Entonces, bueno, espero que estas ventajas y desventajas se hayan quedado más o menos claras, que son los objetivos. También quisiera que se llevara que la limpieza de la energía depende totalmente de su matriz de energía. No es lo mismo tener la matriz de Polonia que la de Islandia. Y bueno, aquí puse este signo de pesos porque necesariamente tienes que hacerla barata. Si no es redituable, nadie las va a poner, por más limpias que sean. Desafortunadamente así es el sistema, ¿no? Y bueno, me gustaría que se llevara una reflexión final. Regularmente los problemas más grandes, no digo que ya tengan solución, pero ya se están trabajando en ellos. Lo que necesitas es energías limpias y muy baratas. Por ejemplo, para la falta de agua potable se puede desalinizar, solo que necesitas mucha energía para trabajar. Para asegurar la seguridad alimenticia, existe la agricultura indoor. Incluso es más eficiente que la normal, porque es de varios niveles, ¿no? Utilizas mejor el espacio, pero necesitas energía para todos los sistemas. La basura, bueno, pues están los incineradores de plasma, pero ocupan mucha energía. Entonces, si tenemos una manera barata y abundante de energía, todas estas tecnologías pueden ser utilizadas. Y bueno, este es un canal que a lo mejor les puede interesar, tiene proyectos muy interesantes. Por ejemplo, este es el de, tienen un bote de agua, es muy similar al almacenamiento de energía por gravedad,
pero ya a nivel de casa. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero no haberme pasado o no mucho. Y bueno, les dejo mi contacto si les sirve. Con mucho gusto les ayudo en lo que puedan. Sí, nos llegan algunos comentarios, nos dice Sebastián Palomeque, nos dice que muy interesante la charla. En general, digamos, estas charlas están orientadas, y esta es la última, así que no sé si quieren aportar la gente que vino en las otras charlas, las docentes y los docentes, si quieren también decir algo acerca del ciclo, qué les pareció, está abierto. Por ahí este ciclo está orientado, ¿no?, a la educación, ¿no?, porque pensamos que de alguna manera hay muchas cosas que se resolverán en el futuro, que no las resolveremos nosotros y nosotras, sino que las resolverán las nuevas generaciones, entonces es de alguna manera dejar una semilla. En ese sentido, quizás te pregunto, bueno, una de las preguntas que hicimos a todas las personas que dieron charlas fue ¿cómo llevarías esto a la escuela? ¿O cómo llevarías un desarrollo posible? ¿O si se te ocurre alguna forma? ¿O si tenés algún tipo de estructura o yo diría insumo, ¿no?, para llevar esto al aula? Me parece que ya de por sí es interesante y ya tiene mucho de jugoso, ¿no? Pero por ahí, si tenés algún otro aporte o algo para contarnos. Sí, hay varios canales en YouTube donde hacen experimentos. Yo creo que ahorita que vimos las fotos de las sesiones pasadas del concurso, me pareció que hacían experimentos parecidos, ¿no? Entonces, a lo mejor ese tipo de canales les puede servir. ¿Sí están viendo? Sí. Ok, Sí, este canal en particular, yo estoy suscrito a este, o sea, debe haber muchos como este, pero sí, o sea, les digo, este es un ejemplo de cómo subieron un bote de agua y bombeaban agua con una celda solar. Más bien, la celda solar servía para alimentar una bombita, esta bomba subía agua, entonces estabas utilizando energía del sol para mover esa agua, y después en la noche la dejaban caer y movía un generador. Es lo que se me ocurre que a lo mejor les pueda servir. Pero... Mientras nos explicaba, llegó una lluvia de consultas y preguntas, te voy a leer algunos. Sí, por favor. Sí, bueno, además de los agradecimientos y de las felicitaciones por tu charla, que les gustó mucho, pregunta Santiago Laiolo, ¿cómo manejan el tema de baterías en México y la inyección a la red? Mira, está muy ligado a producción, específicamente la solar. Y sobre todo en hogar. Lamentablemente en México no está muy, digo, sí, en los últimos, no sé, 3, 4 años ya yo he visto que se han abierto más la gente a poner celdas solares, a financiárselas a 10 años, 15 años. Pero almacenamiento, solo que sean islas, con islas no me refiero a unas islas geográficas, sino que algo que está aislado, ¿no?, de la red. Si no lo usas en ese momento, se manda a la red. Entonces no hay propiamente esto de almacenamiento, te digo, a menos que sea una comunidad que está muy alejada, que sale muy caro mandar una línea de la red principal hasta tu comunidad. Entonces, bueno, vamos a poner celdas solares, vamos a poner baterías. Solo así, probablemente sí haya proyectos grandes de almacenamiento, pero no que sean muy comunes. No. Yo creo que tiene que ver más con estas comunidades aisladas donde se produce su propia electricidad y se almacena. Bueno, te leo otra más que justo nos comentaba el doctor Carlos Piña. Bueno, agradece mucho tu charla y también dice que muy interesante. Dice que hablaste de los precios, pero ¿qué tanto externalizan costos en la producción? Esta gráfica en particular esto celestito es ¿cómo se llama? Costo nivelado, es decir, ese costo que le digo que tú estás planeando pagar durante la producción. Y este azul más fuerte son todos los gastos variables.
Con externalidades entiendo que me están preguntando el manejo de desechos, por ejemplo, o, bueno, si es eso, regularmente va en estos celestos, ya va contado en esto, en esta gastos fijos, porque si tú planeas tu central, estás considerando como externalidad el manejo de desechos, lo tienes que contemplar desde el principio. Aquí lo interesante era comparar qué tanto dependías de costos variables, y regularmente está relacionado con el precio del combustible. Obviamente las eólicas no tienen esta barrita azul porque, perdón, las renovables no tienen esta barrita azul porque no tienen un combustible, ¿no? No sé si, así entendí la pregunta, no sé si la estoy contestando bien. Estaba más orientada al tema ambiental también, los costos ambientales y demás, análisis que no se hacen a la hora de trabajar. Vos mencionabas en muchas los problemas ambientales, pero muchas veces eso no se cuantifica en moneda y entonces el costo final del producto no termina siendo el real. Por eso el análisis siempre está en cuál es más económico, pero externalizando un montón de costos. Sí, sí, no, sí, no conozco un estudio de estos financiamientos que incluyan, ay, bueno, y vamos a darle cáncer a tantas personas, no, o sea, sí, no, regularmente eso se ignora, aunque todos sabemos que sí sucede, sobre todo estos termoeléctricos que les digo que no solo es el dióxido de carbono, es el azufre y todo el mugrero, y aparte las cenizas, son súper contaminantes, ¿no? Y sí, no me ha tocado a mí ver que se contemple eso en el costo de producción. Voy a comentar un comentario de Fernando Haddad, nos dice: excelentes todas las presentaciones, muchas gracias, sería muy interesante considerar la posibilidad de que en el próximo concursol puedan participar juntas escuelas de Argentina y México. Me parece excelente la idea, estaría buenísimo. Sí, es una excelente idea. Sí, también les recordamos que visiten la página de Concursol, ya están cargadas la mayoría de las charlas, solo nos va a faltar esta, por si quieren estar al tanto de las charlas, si no pudieron asistir a una, lo pueden ver ahí. Y bueno, yo leo un último comentario que nos, bueno, además de las felicitaciones que nos están llegando. Hernán Forni nos pregunta si por favor podrías de forma muy breve contar tu trayectoria estudiantil. Bueno, yo creo que hasta el bachillerato fue todo normal, primaria, secundaria, preparatoria. Después incluso intenté la facultad de Derecho, pero no me gustó. No me iba mal, pero no, era súper aburrido para mí. Entonces cambié a física y ya en los últimos semestres me interesó la parte de energía precisamente por las últimas láminas que les puse. O sea, estos de incinerar basura con plasma son ideas viejas, no son nuevas, ¿no? El problema siempre fue energía. La energía mientras no tengas energía barata, no vas a poder implementar eso, la desalinización de agua de mar, no implementarlo ampliamente. Entonces, eso fue lo que dije, pues, creo que energía es un área que me empezó a interesar mucho, ¿no? Y ya cuando estaba haciendo mi maestría en ingeniería en energía, me especialicé en nuclear por de nuevo, las ventajas que tiene sobre otras fuentes de energía, ¿no? No emite gases de efecto invernadero, hay maneras de administrar tu combustible de modo que no tenga que durar cientos de miles de años, sino tal vez algunas décadas, que unas décadas es un tiempo muy bueno para almacenar. O sea, yo aquí en la Ciudad de México estoy seguro que tenemos basureros que tienen más de unas cuantas décadas, ¿no? Entonces, así fue como me fui especializando en nuclear. Y después, bueno, durante el doctorado hice un par de estancias en Alemania y me tocó estar en Alemania después de Fukushima, entonces me tocó ver cuando estaban cerrando centrales nucleares y metieron renovables a diestra y siniestra, y nosotros decíamos, oye, ¿cuánto va a costar el kilowatt hora el próximo año? ¿Y cómo van a ser las emisiones el próximo año? Y sí,
para efecto está la gráfica que les puse de las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania contra Francia, ¿no? Sí. Bueno, les damos las gracias. ¿Puedo a- participar un poquito? Sí, no, la cuestión está en que, o sea, yo trabajé en un reactor nuclear en Alemania pequeño de investigación, y lo extraordinario es que cuando decidieron cerrarlo, eh, ese reactor está ahora en el año número 15. Hace 15 años que están cerrándolo. O sea, es tan difícil cerrar un reactor, es tan caro, que alguien lo tiene que pagar, y eso no está incluido en los costos de los reactores nucleares. Pero esto no va en contra de no va en contra de la energía nuclear, sino que lo que ocurre es que todas las que parecen buenas ideas, con el tiempo se arruinan. Yo recuerdo cuando Argentina planteó Chocón Cerros Colorados, parecía que la energía hidroeléctrica era la salvación del mundo. Y con el tiempo uno empieza a encontrarle las dificultades. Y lo mismo ocurre con la energía eólica, o sea, Alemania ha puesto todo su esfuerzo en la energía eólica, y recuerdo cuando comenzó a transformar las tres paletitas de la energía nuclear en tres paletas de energía eólica, y todo el mundo estaba convencido que era la solución del futuro, hasta que ahora el otro día leí que también se están oponiendo los pescadores, porque como los ponen sobre el mar, le arruinan las zonas de pesca, y se quejan los granjeros porque las líneas que tienden comienzan a arruinarle las zonas donde ellos cultivan, y porque los pájaros. O sea que con el tiempo cualquier cosa que se exagera termina siendo una mala idea. Lamentablemente lo que no ha aprendido la humanidad es en tomar todas las energías como si fueran energías de transición, pero no de transición a la ideal energía limpia que va a venir en el futuro. Por ejemplo, ahora todos estamos entusiasmados con que aparezcan los reactores de fusión. No a la energía que va a venir en el futuro, sino una transición a la disminución de la necesidad de energía. Y la disminución de la necesidad de energía tiene que venir por el lado de que nosotros nos convenzamos, o sea, que haya una convicción firme de que debemos disminuir el consumo. Y debemos disminuir el consumo no porque los aparatos se hagan más eficientes, sino porque debemos consumir menos. Y eso no ha pasado nunca. O sea, por ejemplo, el consumo de materiales. O sea, Alemania se encuentra ahora con el problema de que no puede vender el plástico que le vendía a los chinos, que era plástico para reciclar, porque los chinos decidieron que no lo van a consumir más. Entonces ahora se dan cuenta de que hay una isla de plástico en el medio del Océano Pacífico, otra en el Atlántico y otra en el Índico. Pero eso se dan cuenta ahora después de 50 años, y era previsible porque todas las tecnologías terminan en debacle, todas las tecnologías terminan en desastre. Entonces hoy parece una buena idea tener nuclear, hoy parece una buena idea tener eólica, pero no es una buena idea consumir energía en la forma desmesurada que lo hacemos. Y si lo que inventamos es una tecnología para convencernos de que podemos seguir consumiendo, mejor volvamos atrás y pensemos nuevo, digamos, ¿no? Y lo dice una persona que le gusta la tecnología. Soy físico, o sea, a mí me parece maravilloso, digamos, los físicos inventaron los reactores nucleares, pero digo, no, la verdad es que no estamos bien orientados. O sea, las energías que inventamos tienen que ser de transición hacia el menor consumo, no hacia hacerla más barata para que podamos consumir más. A mí la verdad que me apena muchísimo el concepto que le dejamos a las generaciones futuras de que vamos a inventar algo que nos va a salvar. No, no vamos a inventar nada que nos va a salvar. Todo va a llegar a un límite que se va a podrir todo, digamos. Cada vez que inventamos algo la tenemos que arruinar en algún momento. Si no nos convencemos de eso, digamos.
Pero bueno, las renovables son una buena idea, pero qué sé yo, por ejemplo, vamos a tener problemas con tierras raras, y las tierras raras son esenciales para el control, y el control es esencial cuando empezamos a meter energías renovables. No podemos controlar grandes ventiladores sin electrónica. Entonces, ahora no podemos fabricar suficientes chips para el control. Entonces, pero no, queremos controlar hasta las cafeteras, porque la cafetera la queremos encender desde nuestro trabajo para que nos haga café y tener café listo cuando llegamos a la casa. Eso no tiene fin. O sea, inventamos una cafetera, ya está, basta. Tomemos café tranquilo, no nos volvamos locos. Esa era la opinión, disculpen. Bueno, Muchísimas gracias, Raúl. Excelente aporte. Coincido plenamente contigo. Yo creo que es una reflexión que vale la pena llevarse a casa y llevarse al aula, sobre todo, porque el personal docente que nos acompaña hoy, creo que ese mensaje lo puede multiplicar y llevar adelante con las nuevas generaciones. Me parece valiosísimo lo que acabas de dejar en la mesa. Muchísimas gracias, Raúl. con este aporte también muy, muy interesante y muy atinado, me parece que estos encuentros también aportan a ese tipo de discusiones y a ese tipo de conclusiones también. No conclusiones, aperturas, al revés, porque son problemas que siguen abiertos y que, bueno, están buenos ponerlos en la mesa. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en estas charlas. Les damos un agradecimiento total porque la verdad es que no sabíamos cómo iba a salir esto. Disculpen por esto de cerrar los micrófonos, la verdad que teníamos un tiempo acotado y queríamos también llegar a darle espacio a las personas que iban a dar las charlas. Así que bueno, muchísimas gracias. Esperemos que el año que viene ya podamos hacerlo presencial y en México y en Argentina o al mismo tiempo o en la misma semana estaría buenísimo. La verdad que... así que bueno, muchas gracias a todas las personas que participaron. Buenas tardes a todos. Sí, muchísimas gracias a todos y a todas las que nos acompañaron esta tarde. Gracias a nuestro expositor, el doctor Roberto, y a todos los organizadores. Muchísimas gracias. Entonces, les dejo un cordial saludo y buena tarde.